Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a esta sesión de nuestro seminario de redes femeninas en la historia y estudios de género aquí en el Colegio de Jalisco. Les doy la más cordial bienvenida. Hoy, martes 14 de octubre de 2025, estamos aquí en el Salón Alfonso de Alba, en el Colegio de Jalisco. El día de hoy tenemos tres presentaciones muy interesantes, todas ellas por parte de Fabiola Sevilla. La primera, la segunda por parte de Mariana Vera y la tercera por parte de María Fernanda Ballinas. Voy a presentarlas posteriormente, nada más para darle la bienvenida. Les recuerdo que este evento está siendo grabado. Las sesiones se almacenan en el canal de YouTube del Colegio de Jalisco por si quisieran posteriormente revisarlas. También que está siendo transmitido a través de nuestra página de Facebook, Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. También invitarlas a que sigan nuestra cuenta en Instagram como @redesfemeninas_coljal y escuchar nuestro podcast en Spotify titulado Hilanderas de lo Social. Además de darle la bienvenida, agradezco a Julio que está detrás de los controles, a todo el equipo, también a Nadia, que pues con ella todo ha sido posible en estas sesiones. Y en unos momentos más se nos integra también la doctora Lilia Vallardo, coordinadora de este seminario. Entonces, sin más, les recuerdo la dinámica. Cada una de las presentadoras tiene hasta 20 minutos para su ponencia. Posteriormente, las lectoras tienen hasta 10 minutos para sus comentarios. Y bueno, vamos a pasarnos una después de la otra para dar paso al final a las preguntas y respuestas. El día de hoy sí les pedimos por favor de manera pues muy insistente que se apeguen a los tiempos debido a que tenemos que cortar la transmisión en punto por otras cuestiones que se tienen aquí en el colegio. Bueno, pues entonces voy a empezar a presentar a la primera ponente, quien también es cofundadora y miembro de este seminario, la maestra Fabiola Sevilla Hernández, cuyo título de presentación es Trayectorias laborales de mujeres y resistencias encarnadas, una lectura feminista desde la etnografía. Me permito presentarla brevemente. Fabiola Sevilla Hernández es coordinadora de la maestría en estudios de género, sociedad y cultura en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 141, Guadalajara. Es maestra en estudios sobre la región por el Colegio de Jalisco y doctoranda en antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Se desempeña como profesora en los programas de licenciatura y maestría de la UPN 141, donde también coordina el Seminario de Etnografía Feminista y Pedagogías Alternativas desde 2023 y el proyecto Charlatoria, Trayectorias Laborales desde la Resistencia. Sus líneas de investigación se centran en la antropología y la etnografía feminista, los procesos migratorios de pueblos originarios, la ritualidad femenina, así como los vínculos sociales, laborales y comunitarios de las mujeres. También trabaja en la intersección de los feminismos y los estudios de género, con énfasis en la construcción de saberes situados y metodologías críticas. Bienvenida, Fabi. Todo tuyo. Hola, sí, muchas gracias. Buenos días. Un saludo a quienes nos acompañan a través de Zoom y también de Facebook. Un saludo también para Mariana, Fernanda, la doctora Patti Arias. Qué gusto encontrarnos en estos espacios. Gracias por la presentación, Hilda Monraz, y por moderar esta sesión de este seminario. Y también pues un agradecimiento a quienes lo coordinan, Hilda Monraz, Lilia Vallardo y Nadia Rubalcaba, que hace posible que este seminario se lleve a cabo en este año, y esperemos que también el que siga con la convocatoria que tienen abierta, que también se les invita a participar. Y pues evidentemente también agradecer al Colegio de Jalisco y al equipo que también hace posible que esta transmisión se lleve a cabo. Voy a compartir la presentación. El día de hoy me gustaría compartirles algunas aproximaciones a esta lectura feminista desde la antropología que he titulado Trayectorias laborales de mujeres y resistencias encarnadas.
Bueno, como ya bien ha mencionado Hilda Monraz, pues este proyecto empezó en enero del 2024 y este año ha estado charlatoria llevándose a cabo en Sinaloa, junto con el apoyo de Erika Montoya y Ana Luz Ruelas, Miriam Nava, Danitze Jiménez, que bueno, han acuerpado justamente desde otro escenario, desde otro lugar geográfico, pero también lugar de crítico y feminista, ¿no? Ante las violencias que estamos atravesando en México. Entonces, pues agradezco también este acuerpamiento y derivado de eso, pues también me pongo a reflexionar sobre el concepto de acuerpar, ¿no? Y pues Lorena Capnal nos dice que recuperar el cuerpo para defenderlo del embate histórico estructural que atenta contra él se vuelve una lucha cotidiana indispensable, porque el territorio cuerpo ha sido milenariamente un territorio en disputa por los patriarcados, para asegurar su sostenibilidad desde y sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que el proyecto de charlatoria surge justamente también con el apoyo de otras mujeres, no únicamente, no solamente las que han participado con sus propias experiencias laborales, sino también con otras mujeres que están interesadas en apoyar, acuerpar esta charlatoria de trayectorias laborales desde la resistencia. Entonces, bueno, lo que quiero presentar hoy es sobre estas trayectorias, en principio en el área metropolitana de Guadalajara, y una aproximación a lo que ha sido Charlatoria Sinaloa. Y pues evidentemente en las que han participado alrededor de 70 mujeres trabajadoras en diversos sectores. En este sentido, pues me gustaría dar cuenta de las desigualdades que se examinan de forma estructural y que marcan experiencias que van situadas en asuntos de una precarización laboral, de violencias estructurales hacia las mujeres, aspectos de triple jornada y brechas salariales, ¿no? También, pues me gustaría comentarles que hay muchos trabajos sobre trayectorias laborales en América Latina. Yo considero que Argentina, Chile, Uruguay, México, en América Latina se ha trabajado mucho esta temática de diferentes maneras, incluso desde las economías feministas. Y en este sentido, pues hoy lo que les voy a presentar nada más es, como les decía, una aproximación a este tema. Y habitar las fronteras del trabajo femenino, bueno, pues nos encontramos en este resultado de, después de dialogar con todas estas mujeres, tanto en lo presencial como en lo virtual, que también es otra herramienta importante, pues estamos ante un problema estructural, ¿no? Respecto a las desigualdades que enfrentamos en el ámbito laboral, como les decía, la precarización sistemática, la discriminación normalizada, brechas de género, ¿no? En tanto espacios generizados y la exhaustiva doble o triple, incluso jornada laboral que pues evidentemente agota nuestros cuerpos. La mirada crítica desde donde está situada esta reflexión pues tiene que ver que al reunirnos y dialogar y escucharnos, pues no son trayectorias laborales que estén aisladas, sino que a partir de los procesos colectivos, pues también nos damos cuenta de las diferentes problemáticas que nos atraviesan respecto a las estructuras de poder que están vinculadas con el capitalismo y evidentemente con esta mirada colonial, de la colonialidad del trabajo, ¿no? ¿Cómo comprender estas resistencias encarnadas? Pues la charlatoria surge justamente también de poner en práctica lo que se ha dialogado en el Seminario de Etnografía Feminista y Pedagogías Alternativas, y justamente pues
salir un poco del espacio académico para dialogar con otras mujeres en diferentes momentos y con diferentes trayectorias, ¿no? Sin embargo, considero que la etnografía es fundamental para registrar todas estas problemáticas que atravesamos, que encarnamos las mujeres en estos sistemas laborales contemporáneos. Y bueno, la pregunta es cómo la etnografía feminista permite comprender estas trayectorias laborales en los espacios de resistencia encarnada. En la metodología, pues es un diálogo donde se comparten vivencias laborales y se construye memoria colectiva desde la experiencia situada de 50 mujeres el año pasado, y este año de febrero a octubre van 25. Yo creo que vamos a llegar en Sinaloa a estar dialogando con 30 mujeres. Y pues entonces el horizonte del proyecto sí es de enero-octubre 24, pero también de enero-octubre 2025. De esto ya después conversaremos también, porque pues Erika Montoya tenemos pensado como escribir algo acerca de este trabajo colectivo que hemos hecho con Historias de Mujeres Sinaloa. Respecto a las epistemologías feministas, pues se intenta desmontar esta naturalización a partir de este conocimiento situado, la producción de saberes desde experiencias concretas, y cuestionando el androcentrismo académico y visibilizando las voces históricamente silenciadas. En este sentido, cabe señalar que es importante buscar este tipo de espacios justamente para ir desarticulando algunos procesos, digamos, en las ciencias sociales, para ubicarnos en aspectos de qué es lo que vamos a tejer en una investigación, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cómo hacer teoría crítica? La epistemología feminista está dentro de las teorías críticas, del paradigma de las teorías críticas. Los cuerpos como fuentes de experiencias vividas pues son el centro de conocimiento, requiriendo reflexividad constante y diálogo horizontal entre las investigadoras, pero también todas las mujeres que han participado. Cabe señalar que la mayoría de las mujeres cuentan con estudios de licenciatura, maestría, y que, bueno, derivado incluso del COVID, que bueno, eso es una coyuntura, y la segunda coyuntura, en el caso de Sinaloa, pues tiene que ver con este año, la pandemia de la violencia, que también le han llamado, ¿no? Y eso lo que ocasiona, pues evidentemente, es un desempleo, ¿no? E inseguridad para también hacer diferentes trabajos. Y pues esto nos lleva también a pensar las resistencias cotidianas, que son estas prácticas diarias que se desestabilizan la desigualdad desde el autocuidado hasta la sororidad, la denuncia y el acuerpamiento colectivo. Y bueno, para entender estas resistencias encarnadas, pues Charlatoria ofrece pues este espacio de diálogo, y es como parte de una metodología en el que se comparten estas vivencias laborales, en el que nos escuchamos y reflexionamos sobre estas problemáticas. Están como muchas problemáticas silenciadas, y en el momento que se comparten, entonces nos damos cuenta de que en realidad sí estamos atravesadas por un problema de violencia estructural. No sé por qué se repite, pero bueno, algunas voces teóricas que iluminan este camino, pues es Rita Segato con Cuerpos y Violencias, en el que hace un análisis de estructuras elementales que atraviesan y enmarcan los territorios corporales femeninos. Lorena Capnal, como lo comenté al inicio, Silvia Federici, que también habla sobre el trabajo reproductivo y economía de la vida, y visibiliza esta cuestión de la problemática del sistema capitalista. Y evidentemente, pues Marisa Ruiz Trejo, quien habla de los talleres epistémicos corporales como parte de las epistemologías feministas y de la etnografía feminista. El posicionamiento crítico, bueno, tiene que ver también con la reflexión de mi propia trayectoria de vida, pero también aunada con las genealogías familiares. Es decir, si todas nos ponemos a pensar sobre nuestras genealogías familiares, de en qué han trabajado nuestras antecesoras, mamá, abuelas, etcétera, pues nos damos cuenta de que pues hay una condición de
desigualdad en lo laboral, en la precariedad laboral es otra, y también en las diferentes áreas de oportunidades, ¿no? Charlatoria como método, pues ya lo he comentado, pero bueno, finalmente es un espacio afectivo político donde se construye memoria y resistencia, y pues que ahora se lleva a cabo en Sinaloa durante este año. ¿Qué coincide Charlatoria Sinaloa con Charlatoria en Guadalajara? Pues igual, las brechas salariales y que existe una sobrecalificación. Las mujeres ganan menos por el mismo trabajo, frecuentemente están sobrecalificadas para los puestos que ocupan, enfrentando barreras invisibles para el ascenso, violencias estructurales que presentan el desarrollo de su trabajo, incluso en el camino a su trabajo, que tiene que ver con acoso, discriminación, racismo, que son estas violencias cotidianas que permean los espacios laborales. La triple jornada de trabajo, y aquí yo hago una pregunta, ¿no? Porque nos dicen en educación financiera que hay que buscar más de 2 alternativas de ingresos. El asunto es, realmente tenemos la posibilidad de buscar más de 2 alternativas de ingreso cuando estamos en estos otros trabajos doméstico, por ejemplo, y de lo laboral, ¿no? Que se exige en tiempo y forma. Y la competencia entre mujeres, que es otra problemática que ha sido muy recuperada en cada una de las sucesiones, cuando dicen que un motivo para dejar el trabajo, pues tiene que ver con estas competencias que se dan entre mujeres, la reproducción de prácticas patriarcales que dividen la competencia como herramienta de mantener fragmentadas las luchas colectivas. La resistencia en estas estrategias cotidianas, pues es negociación de roles, acuerpamiento disidente, autonomía económica y autocuidado político. Y aquí hay otro factor que tiene que ver con el por qué han dejado ciertos empleos para volver a hacer un trabajo más autónomo e independiente, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a las mujeres que están dejando sus trabajos de empleo por el tipo de disciplina en la que están desarrollando su trabajo, lo dejan y entonces se vuelven a prácticas como de economía autónoma y se vuelven cocineras, bartenders, se dedican a estos otros oficios también, ¿no? Que tienen que ver incluso con el tema de la hospitalidad, como le llaman, ¿no? Y entonces cambian, hacen un giro radical a lo que estudiaron y en lo que estuvieron empleándose durante mucho tiempo, ¿no? Y esto lo hacen específicamente por aspectos de salud mental y pues también como una forma de tomar en cuenta la cuestión de los autocuidados. Y bueno, esto también nos lleva a pensar dónde está lo pedagógico, ¿no? Bueno, creo que al realizar las memorias colectivas que son compartidas y que se documentan, que denuncian violencias vividas en los espacios laborales, es necesario que también cuando estamos dialogando se convierta en un espacio seguro. Al inicio, antes de ser invitada, lo primero que te dicen, yo no he hablado en público, no sé hablar en público, pero conforme se va desarrollando la sesión, claro que saben hablar en público, nos escuchamos y entonces se permea otro tipo de actividad. Al final ya no se puede cerrar la sesión, entonces eso también ha sido interesante. La redefinición del trabajo, y que es pensar desde experiencias situadas más allá de lógicas neoliberales de productividad y explotación. Eso todavía habría que profundizar, ya que es muy complejo, ¿no? Pensar en unas disonancias, unas demarcaciones de la economía neoliberalista, ¿no? Yo creo que ahí va el trabajo más profundo, y que nos hablan de proyectos propios, que son iniciativas autónomas como estrategias de rebeldía ante este sistema laboral capitalista y patriarcal. Bueno, para concluir, las trayectorias pues no son lineales, las resistencias que se configuran tienen que ver con el trabajo, el cuerpo y las relaciones sociales, creando nuevas posibilidades de existencia. También visibilizar el aspecto de la agencia, que tiene que ver con qué es lo que estamos haciendo las mujeres más allá
de esto, del darnos cuenta que hay una precariedad laboral, una explotación laboral o estas violencias estructurales en las que vivimos, todo esto que he mencionado anteriormente. Y bueno, Charlatoria como un horizonte pues se consolida como, intenta consolidarse como un espacio político pedagógico que potencie la construcción de justicia desde las voces y los cuerpos de las propias mujeres. Y pues también agradecer a quienes han acuerpado toda esta actividad, porque finalmente, si no fuera por el trabajo que todas hacemos y que hemos hecho alrededor de esta charlatoria, pues evidentemente no daría cuenta de este trabajo. Gracias. Muchas gracias, Fabi, por tu presentación y también por apegarte a los tiempos. Enseguida voy a presentar a la doctora María Patricia Arias Rosas, que es la lectora de tu trabajo. Ella es licenciada y maestra en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y doctora en Geografía y Ordenamiento Territorial por la Universidad de Toulouse-Le-Mirel en Francia. Ha realizado estancias de investigación en universidades como Pensilvania, Princeton, Vanderbilt, Aix-en-Provence y Bielefeld. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. En 2018 recibió el premio Tenamaxtle por el CUNORTE UDG. Entre sus publicaciones podemos contar los libros Mexicanos en Chicago, Diario de Campo de Robert Redfield, 1924-1925 con Jorge Durán, del 2018. Del arraigo a la diáspora, Dilemas de la familia rural, 2009. Quehaceres y obras, el trabajo femenino en los Altos de Jalisco, junto a Imelda Sánchez y Marta Muñoz, en 2015. Migrantes exitosos, la franquicia social como modelo de negocios, 2017 como coordinadora, y religiosidades trasplantadas, recomposiciones religiosas en nuevos escenarios transnacionales, coordinado junto a René de la Torre en 2017. Bienvenida, doctora Patricia Arias, es un gusto como siempre tenerla con nosotras. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por reunirnos otra vez. Bueno, yo no voy a ser muy larga y más bien yo estoy de acuerdo con todo lo que plantea Fabiola en cuanto a la propuesta, digamos, conceptual y la toma de posición frente a la investigación antropológica con mujeres. Yo más bien quisiera como detenerme en lo que sigue, es decir, cómo Fabiola va a analizar los materiales de campo, ¿sí? Es decir, tiene 50 personas, tiene 16 horas de grabación, tiene 8 sesiones de trabajo, digamos, de conversación, del conversatorio, de la charlatoria con estas mujeres. Y yo sí creo que todavía está como muy general. Es decir, que además de ser mujeres, ¿sí? Tenemos que incorporar que somos y que probablemente son de diferentes generaciones, ¿sí? Y la generación sí importa, ¿sí? Entonces creo que a ese volumen, a ese grupo de mujeres, hay que ver cómo ellas ven estas desigualdades, la precarización, la violencia, la triple jornada, las brechas salariales en diferentes generaciones, ¿sí? De mujeres. O sea, el rango que tiene no es demasiado amplio, llega hasta los 50 años, ¿sí? Pero de tal manera creo que habría que revisar con más cuidado a nivel etnográfico las diferencias que puede haber respecto a la generación. También respecto a la educación, ¿sí? Es evidente que la educación
es un marcador fundamental de diferencias entre las mujeres, no, y entre todos los seres humanos, digamos, ¿no? Pero entre las mujeres es muy distinto. Ella dice que básicamente tienen de licenciatura para arriba, pero de todas maneras creo que como ejercicio, digamos, a lo mejor no resulta, pero uno muchas veces cuando está haciendo investigación haces ejercicios que no resultan. ¿Sí? Dices, voy a ver si la variable educación tiene algún sentido para entender, por ejemplo, la triple jornada o las negociaciones dentro de los hogares. Y a lo mejor no nos resultan, muchas veces no nos resultan esos, hacer esas distinciones, pero hay que hacerlas. Yo creo que es importante decir, bueno, ¿cómo ven todos estas desigualdades las mujeres de diferente edad, de diferente generación, de diferente educación, de diferente actividad? ¿Sí? También la actividad que realizamos las mujeres hace muchísima diferencia en la manera como vemos o como vivimos las desigualdades. ¿Sí? Y justamente lo que dice Fabiola es, hay muchas mujeres que han optado por estas formas de autoempleo precisamente para evitar una serie de problemas, digamos, estructurales y de precarización o de desigualdad, y que las obligan, digamos, a tomar estos caminos de la informalidad. ¿Sí? Muchas veces nos hemos topado en el campo, por ejemplo, nosotros intelectuales, así, académicamente, yo puedo ser muy crítica respecto al trabajo a domicilio, por ejemplo, ¿sí? Pero resulta que para las mujeres, en ciertos momentos de sus vidas, ¿sí? Es mejor eso que salir a trabajar, ¿sí? O sea, porque pueden recibir el trabajo en sus casas, lo combinan con las tareas domésticas, o sea, hay una sobreexplotación y todo lo que queramos, pero desde el punto de vista de las mujeres, ¿sí? Les resuelve una serie de situaciones que el empleo formal no les resolvería, ¿sí? Entonces, tenemos que verlas, cómo fue, cómo entendieron, cómo revisaron su contexto en el momento en que tomaron decisiones respecto a qué les convenía más o no. ¿Sí? Por supuesto que yo encuentro que cuando he estado, sobre todo ahora en los Altos de Jalisco o en la Ribera de Chapala, las chicas más jóvenes no quieren el trabajo a domicilio, ¿sí? Como sí lo aceptaban sus madres, pero sus condiciones también son diferentes. Son más educadas, son más solteras, ¿sí? No, ya no aceptan esas condiciones ni laborales ni conyugales. Entonces, eso hace, digamos, que cambie su manera de analizar su contexto frente al trabajo y sus trayectorias laborales. ¿Sí? Entonces, creo que hay que introducir, digamos, en el material etnográfico, en la revisión de las trayectorias laborales de estas mujeres, el elemento generación, educación, actividad y contexto. ¿Sí? Los contextos pesan mucho. ¿Sí? ¿En qué contexto social qué tipo de sociedad, en qué tipo de sociedad viven, ¿sí? Porque eso también tiene un peso muy, muy importante en las decisiones que tomamos y cómo nuestro contexto nos puede ayudar o nos puede bloquear mucho más nuestras opciones, ¿sí? Entonces, y también en ese sentido, ¿con quiénes viven? ¿Sí? O sea, hay ahí un área de investigación que tenemos claro lo que sucede en las mujeres indígenas que tienen que vivir en residencias patrilocales y les va súper mal, digamos, viviendo con las suegras hasta que logran independizarse. Eso lo sabemos para las mujeres indígenas, pero no lo sabemos, no lo tenemos tan claro para mujeres educadas, urbanas, etcétera. ¿Qué tipo de organización doméstica? ¿En qué tipo de organización doméstica viven?
¿sí? Están casadas, solteras, son madres solteras, en fin, creo que hay que revisar todo las trayectorias laborales y las desigualdades que sin duda existen, pero con todos estos otros filtros que afectan la vida de las mujeres. Y en ese sentido, me parece que es muy importante también distinguir las desigualdades que se producen en los hogares, ¿sí? ¿Qué tanto las mujeres pueden qué negocian en los hogares? ¿Qué se puede negociar? ¿Sí? Porque, por ejemplo, el cuidado de los hijos, pues muchas veces no se puede negociar, ¿sí? El cuidado de los hijos sigue siendo una tarea de las mujeres, ¿sí? Entonces, ahí, o que el marido entregue, o la pareja o expareja entregue dinero para la manutención de los hijos. Entonces, hay una serie de elementos que surgen del hogar y de las relaciones de pareja que influyen en las trayectorias laborales, ¿sí? Las mujeres van a poder escoger, si se puede decir escoger, qué hacer tomando en cuenta, ¿sí? Su situación doméstica, ¿sí? Entonces, cada vez más nos estamos encontrando hogares donde no hay parejas, ¿sí? Incluso en los Altos de Jalisco, donde yo he hecho trabajo de campo, que era rarísimo hace 20 años, ahora sí nos encontramos hogares donde son 3 generaciones de mujeres, ¿sí? Que se negocia de diferente manera que cuando está un hombre, ¿sí? ¿Cómo se aporta? ¿Sí? Porque eso también afecta muchísimo lo que las mujeres, las decisiones que pueden tomar las mujeres respecto a sus trayectorias laborales. Entonces, creo que un punto central es distinguir las desigualdades y las negociaciones que surgen en el ámbito del hogar y que afectan las trayectorias laborales de las mujeres. Otro ámbito es el ámbito del trabajo mismo. Es decir, de ahí también surgen una serie de negociaciones y de una serie de desigualdades en el trabajo mismo, ¿sí? Los patrones saben, ¿sí? Por ejemplo, en el trabajo a domicilio, toda esa enorme zona alrededor de Zapotlanejo y todo eso, saben que pagan poco, lo saben, ¿sí? Y las mujeres también lo saben, pero hay, por eso, porque el contexto laboral y las condiciones permiten que esto suceda, ¿sí? Entonces, hay que ver también cómo y distinguir. Yo creo que sí hay que distinguir el mundo doméstico, ¿sí? Pero es muy difícil, ¿eh? El mundo doméstico del mundo laboral. ¿Qué desigualdades, sí, surgen en el ámbito doméstico que afectan la inserción en el mercado laboral, ¿sí? Cómo se usan los ingresos, cómo se usan los salarios, cómo se decide los gastos, las asignaciones, los cuidados, ¿sí? De los niños, de los ancianos. En los Altos a mí me llamó mucho la atención cómo cada vez más el cuidado se monetariza, ¿sí? O sea, si una cuñada va a cuidar a tu hijo, le tienes que pagar, ¿sí? Esa idea de la gratuidad y de la solidaridad y todo eso, no, yo francamente ya no lo encuentro, ¿sí? Todo se ha monetarizado, sí, pero hay que verlo. Es decir, una forma de evitar el conflicto entre la pareja es monetarizar el cuidado. Ni tú ni yo cuidamos, pero mejor pagamos. ¿Quién paga? ¿No? Y normalmente las que pagan sí son las mujeres, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas que se están afectando, pero para ver cómo se afectan hay que distinguirlas. Hay que distinguir el ámbito doméstico del ámbito del trabajo, ¿sí? Y que obviamente no están separados, siempre están interactuando, pero primero hay que distinguirlos, ¿sí? ¿Qué tipo de hogares? ¿Cómo son esos hogares donde viven estas 50 mujeres? Y el otro ámbito, y yo creo que lo mencionó Fabiola, y es el ámbito que menos conocemos, pero que es muy importante, es el ámbito del espacio, ¿sí? O sea, cómo realmente las mujeres hacemos un uso del espacio diferente del de los hombres, ¿sí? Entonces, también eso depende mucho del cuerpo,
¿sí? Yo me acuerdo que cuando yo daba clases en la Universidad de Guadalajara, de repente yo siempre hacíamos ejercicios de investigación y había chicas, estudiantes de geografía, que vivían en Tlaquepaque, por ejemplo, ¿no? En las orillas de Tlaquepaque. Bueno, las orillas de Tlaquepaque, como ustedes saben, y la salida hacia Chapala, son zonas de table dance, ¿no? Entonces, si sales a las 7, 6 de la mañana para llegar a la escuela a las 7, ¿eh? Bueno, existe una alta probabilidad de que te confundan con una prostituta, ¿no? De que andas saliendo del table dance. Este, entonces te tienes que cuidar hasta de cómo te vistes, ¿no? Y de qué te pones para evitar, porque la asociación de los hombres es, si estás en esos espacios de Tlaquepaque o de la carretera Chapala, seguro eres prostituta, teibolera por lo menos, ¿no? Entonces, también hay una cuestión de desigualdades en los usos de los espacios, ¿sí? Los hombres pueden usar los espacios de la ciudad, de las cercanías del trabajo, de diferente manera que las mujeres, ¿sí? Entonces, y eso también afecta mucho la posibilidad de inserción laboral. Yo me acuerdo que yo estaba estudiando en Francia cuando salió un estudio que era sobre, para otra cosa, o sea, era un estudio para ver para decidir la movilidad en París, o sea, qué tipo de transporte se necesitaba para vincular las zonas residenciales con los espacios laborales. Entonces, se aplicó una encuesta muy amplia, pero lo interesante de la encuesta fueron los resultados que decían que las mujeres preferían, o sea, salían del trabajo, en las zonas industriales, salían del trabajo, pero se tardaban 2 o 3 horas en regresar a las casas. Y los hombres sí querían un transporte que los llevara directamente del trabajo a las zonas residenciales de las afueras de París. Entonces, esto a los geógrafos les causó dijeron que raro, ¿no? Que los hombres quieran regresar pronto y las mujeres se tarden, ¿no? Y prefieran irse a dar la vuelta por París, por el centro, en fin. Bueno, cuando empezaron a hacer entrevistas se dieron cuenta que efectivamente para las jóvenes solteras, regresar al hogar después del trabajo, seguro que era tener que hacer un montón de cosas, ¿sí? Y para los hombres no, los hombres siempre llegaban a la casa y podían tirar la mochila y salirse a platicar con los cuates, ¿sí? En cambio, las mujeres no. Y si uno lo ve, yo viví en Oblatos, en Guadalajara, y era clarísimo, ¿sí? Los chavos venían de trabajar y eso, se salían a platicar, a jugar, pero las chavas que también venían de trabajar, la mamá era, ay, ayúdame a preparar la comida. Ya pusiste la lavadora, tus hermanos van a necesitar no sé qué. Entonces, también hay una serie de desigualdades, ¿sí? En la relación y en los usos posibles de los espacios, ¿sí? El espacio laboral, el espacio de la colonia. La colonia es muy importante. Este, son usos diferentes y discriminaciones distintas, ¿sí? Entonces, este, mm, lo que sucedía en Francia era eso, que las chavas preferían llegar lo más tarde posible a su casa para evitar tener que dedicarse a hacer una serie de tareas domésticas y preferían, en ese sentido, prolongar. Si en la fábrica les decían, oigan, ¿se quieren quedar a hacer horas extras? Las primeras que se apuntaban eran las chavas, porque decían, pues así, libramos 3 horas y llegamos más tarde y pues estamos trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que hay que revisar y cuestionar mucho los contextos, yo diría, el hogar, el trabajo y el espacio. O sea, por dónde se transita, ¿sí? Y los cuerpos transitamos de manera muy diferente el espacio. La manera como las mujeres usamos, transitamos, imaginamos el espacio es diferente y también depende de la edad. O sea, a mi edad, francamente, ya no me pasan ese tipo de cosas, pero cuando era joven tenía obviamente otras maneras de transitar y de usar mi cuerpo, la ropa, etcétera, para transitar por el espacio, ¿sí?
Entonces yo diría que hay que integrar esas 3 niveles, no para decir que son diferentes, no, pero para decir que pesan y que se afectan uno con otro, ¿sí? Que están relacionados, ¿sí? Entonces, que las mujeres hacemos una lectura del hogar, una lectura del trabajo y una lectura del entorno para tomar nuestras decisiones y decidir ahí, ¿sí? Dónde vamos a dar nuestras principales batallas, ¿sí? En qué ámbito creemos, y eso también depende de la generación y de la educación y de la actividad, donde vamos a dar nuestras principales batallas de tipo político, ya sea familiar, en el entorno familiar, como en el entorno laboral, como en el entorno social. Pero yo creo que Fabiola tiene ya un material muy impresionante como para empezar a trabajarlo, para distinguir y categorizar, y luego poder de vuelta, integrar. Yo nada más tengo una preocupación metodológica, pero yo creo que es diferente, pero la voy a plantear de todos modos. Este, yo, yo nunca he usado una técnica colectiva de investigación, ¿sí? Yo siempre he preferido hablar y trabajar con mujeres solas, o sea, ni siquiera ni que estén hijas, ni maridos, ni hijos, ni nadie por ahí. Entonces, sobre todo ahora, hace 30 años no, pero ahora sí porque vámonos a un café y platicamos y no sé qué. ¿Por qué? Porque yo creo que la entrevista colectiva o lo que se llamaban los grupos focales antes, que estuvieron muy de moda, afectan mucho lo que dicen las mujeres. Entonces, sobre todo en contextos donde la gente se conoce y tiene relaciones incluso familiares muy cercanas, es muy difícil que hablen, por ejemplo, de la suegra. La suegra es una figura terrible para las mujeres, sobre todo para las mujeres indígenas, las mujeres populares. La suegra realmente es una figura bastante maligna, digamos, ¿no? Pero si en el grupo está tu cuñada, tu sobrina, pues obviamente no vas a decir nada de la suegra, ¿sí? Porque te pegan la paliza al llegar a la casa, ya todo el mundo se enteró. Entonces, por eso yo tengo otra estrategia. Nunca lo he hecho ni lo haré, pero entiendo que el contexto de Fabiola es totalmente diferente, pero sí creo porque también hay gente que es como muy impositiva cuando habla, ¿no? Entonces logran efectivamente como controlar la conversación, ¿no? Y llevarla por cauces que a ellas les interesan. Sí, y hay gente como mucho más tímida, mucho más reservada, ¿no? Entonces, ¿cómo la charlatoria permite que se expresen realmente personalidades que pueden ser muy diferentes? Pero bueno, eso es lo que me sugirió la lectura de Fabiola, que me parece un trabajo estupendo y que me parece que hay que explorar estas nuevas formas de hacer investigación mucho más cercana con la gente y mucho más comprometida con la gente que no son informantes, sino parte, digamos, de nuestras propias experiencias y trayectorias, ¿no? Por eso también, muchísimas gracias. Gracias, doctora Patti, siempre por sus atinados comentarios y su apoyo hacia este seminario. Vamos a pasar rápido para la siguiente la siguiente ponencia, que se titula La loca de los huesos, reconstruyendo la historia de María, una mujer perturbada en la frontera sur a finales del siglo XIX, por Mariana Vera, a quien voy a presentar muy brevemente. Mariana Vera es licenciada y profesora en Historia por la Universidad Nacional del Sur y doctoranda en Historia en la misma casa de estudios, becaria de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. Se especializa en Historia de los indígenas y presta especial atención a las relaciones interétnicas que surgieron entre el mundo indígena y el mundo criollo en Pampas y Patagonia durante el siglo XIX.
Entre sus publicaciones recientes se encuentra el capítulo del libro Hoy te los despacho bien regalados, la circulación de textiles criollos en el área panaraucana durante el siglo XIX. En el libro Fronteras permeables, apropiación e incorporación de bienes, tecnologías y personas en la frontera sur, publicado en 2024 por la editorial de la Universidad Nacional del Sur, así como consumo ritual y no ritual e intercambio de tabaco en las poblaciones nativas de Araucanía, Pampas y North Patagonia, siglos XVII-XIX, en coautoría con Florencia Álvarez Reyuc en el mismo libro. Bienvenida, Mariana, adelante con la presentación. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Bien, perfecto. Bueno, en principio agradecer al Colegio de Jalisco por la oportunidad, por brindar este espacio de seminario para todas las investigadoras que querramos compartir nuestros trabajos y agradecerle también a las compañeras y a mi lectora, a Cecilia Reynoso Soriano, por haberse ocupado de leer mi trabajo. Bueno, este trabajo se elaboró en el marco de un proyecto de investigación que se llama Salud e Interseccionalidad desde la Frontera Sur y se ocupa de observar los siglos XIX, XX y XXI. Y está radicado en la Universidad Nacional del Sur, que está ubicada en la ciudad de Bahía Blanca, en Argentina. Nuestra fuente histórica son los legajos del Juzgado de Paz de Adolfo Alsina, que como vamos a ver en un ratito, queda a unos 200 kilómetros de Bahía Blanca. El caso que les comparto hoy se sitúa en la llamada frontera sur, es decir, la línea militarizada de fuertes y fortines que se constituyen desde finales del siglo XVIII en un amplio arco que se va a desplegar desde el sur de Mendoza, es esta línea amarilla que está en el mapa, desde el sur de la actual provincia de Mendoza, pasando por San Luis, Córdoba y Santa Fe, y va a atravesar el norte de la provincia de Buenos Aires hasta desembocar en el Océano Atlántico. ¿Sí? Este espacio también incluía lo que es del otro lado de la cordillera, la Araucanía, ¿sí? Que hoy es Chile, la República de Chile. Bien, como ven, buena parte de la planicie pampeana, es decir, de la zona, ¿sí?, que corta esta línea militarizada en la provincia de Buenos Aires, quedó atravesada, ¿sí? La provincia de Buenos Aires queda atravesada por esta línea amarilla que vemos ahí. Y si bien anteriormente me expresé con la palabra línea, la frontera sur en realidad fue un espacio poroso, ¿sí?, de intercambio, de circulación de bienes, tecnologías, personas, ¿sí?, entre las sociedades indígenas y la sociedad hispano-criolla. En esta zona fronteriza se alteraron momentos de conflictos con otros momentos de paz y de diplomacia, ¿sí? Sobre todo en todo el periodo, especialmente nosotros miramos el siglo XIX. Y hay algo muy importante que es que justamente durante el siglo XIX, esa frontera se movió muchísimas veces. Como vemos en las líneas verdes, ¿sí?, las dos líneas verdes, se movieron muchísimas veces, adelantándose o retrayéndose, ¿sí? Todo el tiempo. En algún momento del siglo XIX, en la década del 50, fines de la década del 50, volvió a donde está la línea amarilla, ¿sí? Fue muy móvil durante el periodo, hasta la avanzada final del Ejército Nacional, que se dio entre 1876 y 1886, que están representadas por la línea turquesa y por la roja y la fucsia más hacia el sur, ¿sí? Bien. En este contexto de avanzada final, el coronel Nicolás Levalle establece una comandancia de frontera a orillas de lo que es el lago Epecuén, ¿sí?, que es este triángulo rojo que vemos acá, ¿sí? Y este puntito yo le señalé donde está Bahía Blanca, que es donde estoy yo ahora, y la distancia que queda de ese lugar a... Mariana, ya no te escuchamos.
continuación. Bien, el día 4 de junio de 1892, el comisario de Adolfo Alsina pone a disposición del juez de paz a María Taborda de Pacheco. La acusan a esta mujer por ocultación de huesos humanos. María declara, no sé, ahí está, perdón. María declara que el cuerpo que ella tenía oculto en su casa era de su hijo, que lo había tenido, ¿sí?, con el objetivo de llevarlo al pueblo de Lobos, que es este círculo azul que vemos en el mapa, en el norte de la provincia, para darle sepultura, pero que no había podido ir porque le habían faltado recursos para hacerlo. El chico, que se llamaba Laureano, era el hijo de crianza de María. El niño tenía 6 años cuando María se casa con su papá, ¿sí?, que era viudo de la madre del nene, ¿no? Y este chico era sargento de la banda de música del ejército y en 1875 fue asesinado por un compañero y fue enterrado en las inmediaciones del Fortín Machado, que está ubicado en esta línea roja que vemos hacia el sur de la provincia. María se entera y va con al menos 3 hombres y una de sus hijas a desenterrar el cuerpo. El problema de todo esto es que ella, en su declaración, dice que todo esto había sucedido hacía 2 años, cuando en realidad habían pasado 11 años. Bien. Ahí está. A partir de estos datos que nosotras obtenemos del legajo, intentamos reconstruir un poco de la vida de María. María Taborda había nacido en 1832, era hija de Lucas Taborda y de Bartola Gamboa, y había nacido en la ciudad de Dolores, que es, a ver si puedo volver, este círculo amarillo que vemos acá, ¿sí?, al este de la provincia. Bien. Allí, en el mismo Dolores, se casó con este hombre, Apolinario Pacheco, en 1852, que, como ya mencioné, era viudo de su primera mujer, que se llamaba Genara Villalba, con la que había tenido a Laureano. María luego tiene por lo menos 2 hijas más con Pacheco, Cándida y Feliciana. Y por lo que señalan las fuentes, sobre todo por lo que señala el legajo, María tenía un cariño muy profundo por este hijo de crianza, y el chico también, el chico le consideraba que ella era su madre. Alrededor de 1870, que también fue un momento de mucho conflicto en la frontera, la mujer fue tomada cautiva por los indígenas, y justamente fue su hijo Laureano quien se acercó al Fortín Machado a pedir que la rescataran. Cosa que van a lograr recién en 1874, ¿sí? Ella es rescatada de las tolderías por Machado, justamente por Machado. Un año después, en 1875, María va a desenterrar el cuerpo de su hijo ya fallecido. Creemos que en el legajo este que estuvimos analizando hay 2 puntos muy importantes. Uno es que María había sido cautiva y que su estancia en las tolderías, o sea, su estancia entre los indígenas, no había sido de las más afortunadas. María tenía cicatrices en los pies, en los brazos, en sus costillas. Y si indagamos, existen relatos del siglo XIX que sugieren que las cautivas tenían que soportar, a veces, los celos de las otras mujeres, ¿sí? Cuando llegaban a las tolderías, las mujeres indígenas las celaban, y muchas veces las lastimaban. Hay un militar y escritor muy, muy conocido del siglo XIX, que es Lucio Mansilla, que visitó las tolderías ranqueles en 1870 y registra estos conflictos en su libro. Y también señala que hay veces que las lastimaban cuando no accedían a tener relaciones con su captor. También existen registros de cautivas con los pies lastimados para evitar que se escaparan, pero, sin embargo, también me gustaría aclarar que hay un texto, ¿sí?, elaborado por un ex cautivo de los indígenas que se llama
se llamaba Santiago Avendaño, que sostiene que la buena o mala experiencia en la toldería tenía que ver con el carácter del captor, básicamente, con la familia en la que la persona estuviera viviendo. Y a esto lo refuerza, hay un relato, uno de los pocos relatos que existen para la época y la zona, de una cautiva que se llamaba Francisca de Valenzuela, que es entrevistada por un cura, por Lino Carvajal, en 1898, que había sido raptada de pequeña. Y ella cuenta que vivió con 2 familias. En su primera familia la trataban, ella misma dice, con mucho amor y dulzura. Sin embargo, cuando cambian de familia, pasó un infierno, en palabras de ella. Y en este sentido nos interesa dejar claro que, tal como dice la historiadora María Laura Pérez Gras, existen varios tipos de cautiverio, ¿no? No podemos, a partir de un solo caso, establecer generalidades. Bien, el otro dato importante del legajo es que el médico de policía que revisa a María no se toma el trabajo de hacer un informe de la revisión que hace, ¿sí? El reporte, ya lo vamos a ver, tiene solo 4 o 5 renglones, y en él no se menciona absolutamente nada de las lesiones que señalamos anteriormente, ni tampoco de su cautiverio. Lo que nos llevó a indagar el estilo del médico, para saber si era un rasgo personal, ¿sí? Estos informes tan escuetos, o era tal vez un rasgo de época. Y vimos que no, que para la misma época hay otro médico en el pueblo, ¿sí? De Adolfo Alsina, que hacía unos reportes sumamente detallados, de muchas páginas, donde explicaba claramente qué era lo que había pasado, la persona que tenía que revisar, las heridas, en el caso de que hubiera heridas que tenía, y demás. Bueno, lamentablemente no fue el caso de María, ¿sí? Nos tocó el médico que escribía poquito, lamentablemente. Entonces lo que hicimos fue analizar o reparar en el diagnóstico que dio este médico de la policía, y en el que sostiene que María padece de deficiencia marcada de sus facultades intelectuales. Para varios especialistas, referirse a la deficiencia de las facultades intelectuales era referirse en ese momento y también en la actualidad a el retraso mental. Pero en el informe no tenemos ningún dato extra que apoye este diagnóstico. Lo que sí podemos señalar es que en el legajo están las declaraciones de 3 hombres. Todos ellos conocen a María desde hace al menos 12 años, de mínima. Después hay uno que la conoce como hace 17. Y por más que estos hombres no estuvieran facultados, obviamente, para emitir ningún diagnóstico, es raro que ninguno haya percibido o haya notado que algo en María no estaba bien. Se supone que si las facultades de María eran deficientemente marcadas, suponemos que deberían ser notorias. Sin embargo, uno de ellos, llamado Veneciano Serrano, había sido concubino de María y declara que, como consecuencia de su cautiverio en las tolderías, María había perdido la memoria. Y es ahí donde nos preguntamos, si Veneciano Serrano, que era un jornalero, pudo establecer una relación directa entre el estado mental de María y su cautiverio, ¿por qué el médico no reparó en esto? Bien, sabemos que desde el siglo XIX también existe interés por lo que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático, aunque por supuesto no con ese nombre, pero sí se reconocían signos y síntomas asociados con personas que habían atravesado experiencias traumáticas. Y los especialistas sostienen que existe una relación directa entre la ocurrencia de una situación traumática y el riesgo de sufrir problemas psicológicos posteriores, ¿no? El estrés postraumático, de hecho, puede cursar, dicen los especialistas, por supuesto, puede cursar de forma conjunta con cuadros de depresión, y puede suceder que ante un hecho traumático la persona se mantenga detenida en el tiempo, en una secuencia repetitiva, ¿sí?
También los especialistas sostienen que en el caso de una depresión grave se puede llegar a perder por completo el sentido del tiempo. Y esta justamente es la parte que nos interesa, ¿no? Porque era uno de los signos que tenía María. Ella creía que había desenterrado a su hijo hacía 2 años cuando en realidad habían pasado 11 años. ¿Sí? Es muy grande la diferencia de tiempo. El reporte del médico también dice que María padecía de sentimentalismo anómalo. Y acá nuevamente nos preguntamos, ¿podría esto ser una depresión, por ejemplo? Obviamente que no lo vamos a saber porque no hay otro término en el legajo que nos ayude a saber más, no hay absolutamente nada, pero lo que sí sabemos es que María estaba atravesando una experiencia afectiva compleja y de larga duración, evidentemente. Aún tenía en su habitación los huesos de su hijo, y los testigos dicen que cuando alguien le hablaba del tema, ella entraba en una especie de crisis. Se largaba a llorar, ponía los huesos de su hijo abajo del brazo y lloraba y se encerraba. Es decir, que 11 años después, o sea, 11 años luego de la muerte de su hijo, María aún seguía en duelo por ese hijo. Y se sabe que cuando las personas están frente a un duelo, experimentan una serie de reacciones y etapas que se encuentran, digamos, dentro de los rangos normales y adaptativos, ¿no? Todas las personas que sufrimos un duelo pasamos por diferentes momentos, hasta, bueno, superarlo. Pero cuando una persona no supera ese dolor, estamos frente, dicen los especialistas, que estamos frente a un duelo de riesgo. Y hay factores que podemos identificar en la historia de María que conducen a eso. ¿Cuáles son? Bueno, una muerte repentina, ¿sí? El chico Laureano murió repentinamente, bajo situaciones traumáticas, fue asesinado. Era un hombre bastante joven, ¿sí? La relación entre Laureano y su mamá, o sea, entre la persona muerta y la doliente, era muy estrecha. Eso hay afirmaciones continuamente en el legajo. Y aparte los antecedentes del doliente también, ¿no? Los antecedentes de María. Bien, entonces nosotras creemos que estamos frente a un duelo de riesgo. Finalmente, indagamos un poco en el mundo animal, donde existen varios registros de madres que cargan por un tiempo importante a sus crías muertas. El caso más conocido tal vez sea el de Natalia, no sé si lo conocen, es una chimpancé que está en el zoológico de Valencia, que el año pasado cargó a su cría muerta durante 7 meses. Y ahí también nos preguntamos, ¿algo del orden del instinto, claramente no resuelto, podría estar operando en la psiquis de María? Para finalizar, queremos dejar expuesto que la presencia de las mujeres en la frontera sur había sido un tema postergado por los historiadores. ¿Sí? Este silencio estuvo relacionado con varias circunstancias, pero queremos destacar 2. Una es la escasez de fuentes históricas y la otra es que en los documentos ha imperado el relato masculino. Ejemplo claro es nuestro caso, ¿no? Junto a María, en el desentierro, hay al menos una de sus hijas. No se la llama a declarar. Nadie la llamó, nadie le preguntó nada. Los testigos son todos hombres. También queremos dejar constancia de que María fue una mujer de frontera, perteneció al ámbito rural, era analfabeta y había seguido el avance fronterizo efectuado por los criollos, ¿no? Vimos en ese mapa un poco su recorrido. Había nacido en Dolores, se casó en Lobos, vivió cerca de Fortín Machado, y al momento en que la detuvieron estaba en Adolfo Alsina. Además, María fue una mujer cautiva. Justamente no son los relatos de las cautivas los que abundan en las fuentes de la frontera sur. Y ante esta posibilidad, el dato es pasado por alto, tanto por el médico como por el juez de paz. Es una especie, en el legajo, que María haya sido cautiva, es una especie de dato de color, ¿no? Que queda ahí, queda suspendido. Nadie se pregunta nada, nadie le pregunta nada.
Sin mencionar que la experiencia de ese cautiverio, o no, al ver, nosotras lo consideramos que la experiencia de ese cautiverio es un dato clave para entender a esta mujer. Y además, María fue una mujer silenciada, porque su declaración es muy corta, se le hacen preguntas de sí o no, algunas para que pueda explicarse, pero cuando ella dice algo no se le repregunta, cuando ella dice algo incongruente no se le repregunta nada. Y en su totalidad, digamos, el legajo está constituido por los testigos varones, su ex concubino, su yerno, un conocido, y volvemos a insistir en lo mismo. En el desentierro estuvo presente una de sus hijas. Nadie le pregunta nada a ella. Al yerno sí, pero a la hija no. Hasta acá lo que tratamos de hacer es esbozar algunas líneas de indagación en torno al comportamiento de María para poder entender un poco mejor qué era lo que le estaba pasando. Sin embargo, también somos conscientes desde la historia, no somos especialistas en psicología, por supuesto, y además nos separa de María más de un siglo, ¿sí? Muchísimo tiempo. Y mucho de lo que nosotras queremos saber, por supuesto, va a quedar sin respuestas. Bueno, espero que haya sido claro y agradezco nuevamente por el espacio. Muchas gracias, Mariana. Un tema muy interesante, sin duda. Y ahora voy a darle paso a los comentarios de la maestra Cecilia Reynoso Soriano, a quien voy a presentar brevemente, que nos acompaña presencialmente aquí en el Colegio de Jalisco. Ella es licenciada en Historia y maestra en Historia de México, ambas por la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación se centran en el estudio del catolicismo en el occidente mexicano, particularmente en las prácticas devocionales y el arte sacro. También ha incursionado en la historia del urbanismo y de la arquitectura en Guadalajara. Ha realizado estancias de investigación en el Archivo General de Indias de Sevilla, 2023, y en el Archivo de la Congregación Pasionista de Roma, Italia, en 2020. Tiene diversos artículos publicados en libros y revistas y ha sido ponente en coloquios regionales, nacionales e internacionales. Desde 2023 se desempeña como servidora pública en el Gobierno Municipal de Guadalajara y es miembro activo del Seminario Santos, Devociones e Identidades del Colegio Mexiquense, la Asociación Jalisciense de Historiadores Carmen Castañeda, AC, así como de otros seminarios y colectivos. Bienvenida, maestra Ceci, y gracias por tus comentarios. Muchas gracias, Hilda. Bueno, antes de comenzar, agradezco la invitación. Gracias a la doctora Hilda Monraz, a la doctora Lilia Vallardo y a Nadia que hacen posible este espacio. Y bueno, ya después de escucharte, Mariana, algunas de mis observaciones ya quedaron resueltas porque sí, es un texto riquísimo, pero creo que hacen falta uno que otro detallito que nos abone más, sobre todo para los lectores que somos como externos a ese contexto, ¿no? Pero bueno, voy a leerlos para tratar de ser lo más puntual posible. Para comenzar, quiero felicitar a la autora del trabajo. Se nota que tiene pleno dominio del tema. Su texto está bien estructurado, tiene coherencia y un abordaje interseccional que interroga a la fuente desde una perspectiva más amplia de la que tradicionalmente podría analizarse. Sin duda es una propuesta que ha permitido audazmente leer entre líneas la fuente principal. En cuanto a forma, el escrito, que está dividido en 7 apartados, es limpio y bien redactado, algo que se agradece bastante, ya que permite disfrutar mucho la lectura. Ahora bien, quiero mencionar que cuando recibí el resumen y comencé a leerlo, una de las primeras cosas que llamó mi atención fue que el documento sobre el que se construyó la investigación era un reporte médico, fechado en 1892 y proveniente del Juzgado de Paz del partido de Adolfo Alsina. De inmediato me vino a la mente que se trataba de una fuente surgida del armazón político institucional de finales del siglo XIX, claramente mediada por la mano masculina, situación que explica más adelante la autora, y que, como expone recientemente, silenció el testimonio que pudo haber ofrecido la protagonista sobre uno de los momentos más críticos de su vida. Pero bueno, es parte de los desafíos de hacer historia, ¿no? Enfrentarnos como a esos silencios voluntarios principalmente, pero también involuntarios de las fuentes. La autora comienza hablando sobre las mujeres que llegaron a poblar la frontera sur de Buenos Aires, y cito: pobres, mestizas, indígenas, mulatas, abocados al trabajo de reproducción doméstica y de producción.
Y además de todas esas categorías que las atravesaban, también eran presas de los grupos indígenas que habitaban los márgenes aún no ocupados por los criollos, como ya nos comentó ella. En los territorios que se denominan tierra adentro. Y si tras lo difícil difícil y violento, como ya nos explicó Mariana, que podía ser ese cautiverio, ellos lograban regresar, la sociedad las condenaba y las marginaba. Esa fue una de las situaciones que vivió la protagonista de este trabajo, María Taborda, a quien conocemos, como ya expuso Vera, debido a que fue detenida por posesión ilegal de restos humanos. Y estando allí fue que se le realizó el reporte médico, que también eso lo agradezco mucho ya en la presentación, porque yo me quedé con la duda de qué tanto podía, o más bien qué tanto decía ese reporte, y ya que lo veo en tu presentación, pues sí es realmente escueto, sí son apenas unas líneas. Yo sí esperaba que quizá allí María había tenido un poco de voz, pero pues a lo que vemos definitivamente es nada, no sale en ningún momento. Retomo. Un reporte médico para tratar de encontrar respuestas racionales a su actuar. Aunque escueta, la información como ya lo vimos, que recogió el médico, sirvió a Mariana para construir una biografía de la mujer en cuestión, así como parte del contexto histórico que habitó. Su trabajo logra abordar desde lo macro hasta lo micro. Va un poco de exponer los intentos por establecer el Estado argentino y su aparato burocrático, las doctrinas ideológicas, filosóficas un tanto y de salud que imperaban en el contexto, y situaciones específicas de la frontera sur de Buenos Aires. Por ejemplo, las avanzadas en territorios indígenas de finales del siglo XIX y los problemas de quienes habitaban ese límite, entre ellos la misma María. Con base en algunas de las referencias que ofrecieron sobre la detenida 3 de sus conocidos que sirvieron de testigos en el reporte, la autora logró identificar aspectos de relevancia. Por ejemplo, estos datos biográficos que ya nos presentó, su matrimonio con el padre de Laureano, pero también inferir la estrecha relación que pudo haber construido María con su finado hijo adoptivo, sobre todo después de que fue él quien logró la liberación de María de tierra adentro. Lamentablemente, como comentó la misma autora, ese episodio probablemente traumático que vivió la protagonista quedó en segundo plano. Incluso creo que quedó invisibilizado completamente de este reporte, puesto que no fue tomado en consideración al momento de tratar de entender su estado mental. Y como ya lo vimos allí, que fue declarada con deficiencia marcada de sus facultades intelectuales y un sentimentalismo anómalo. Considero que sería interesante puntualizar un poco más en esos aspectos médicos y un tanto higienistas de la época para tratar de cuestionar qué era ser sentimentalista anómala en el contexto. Explicar si eran problemas que solo aquejaban a las mujeres o también a los hombres y de igual forma ampliar el panorama de lo que se entendía por deficiencias mentales. Incluso con relación al título, pues lo de perturbada, ¿no? También como buscar allí si se encuentra una explicación. Aunque María Taborda no habló de su cautiverio, ya lo vimos aquí, la autora nos introdujo a lo que vivieron otras mujeres que pasaron por la misma situación. A mi parecer, es de sumo interés para encontrar, como propone la autora, una explicación a la condición de María. No cabe duda de que es muy probable que tal situación haya alterado su estado anímico y, como vimos, le haya pues derivado, ¿no? En esa pérdida de memoria, en ese posible estrés postraumático, como lo conocemos hoy, que definía mucho de su actuar. Me parece importante señalar que la autora no se redujo solo a la información obtenida del parte médico, sino que a través de otras fuentes, como los documentos eclesiásticos resguardados por la plataforma de Family Search, abonó a la reconstrucción histórica. También vale la pena aclarar que define a lo largo del texto algunos conceptos e instituciones con significados muy locales o que dependían del contexto específico de la frontera sur de Buenos Aires. Pero recomiendo ampliar un poco más su explicación. Quizá a pie de página sería bueno, ya que pueden estar un poco alejados, como decía al principio, del entendimiento general o desde nuestro contexto acá en México. Pero bueno, lo digo lo repito, ¿no? Desde la perspectiva y el contexto mexicano, porque luego sí me puse a buscar si el juzgado de paz en la Argentina de finales del siglo XIX era lo mismo que el juzgado de paz que funcionó también en México a finales del siglo XIX. Entonces, quizá como hacer esas puntualizaciones a pie de página estaría bien. Por ejemplo, también que se diera quizá la definición de conceptos como malón o malones, que también fue algo que me costó mucho trabajo, fue hasta que ya citó por allí la autora una referencia breve sobre lo que eran los malones,
que lo entendí, pero también al principio dije, ¿qué serán? Yo sí me los imaginaba como estos bandidos, ¿no? Que atracan a mediados del siglo XIX en los caminos pero bueno, sí, ¿no? Desde el contexto, pues vemos de la frontera sur, pues eran esas como avanzadas indígenas que pues también iban hacia lo mismo, ¿no? Y por último, creo conveniente también ampliar un poco más el marco teórico-conceptual, pues aunque implícitamente está sobre la mesa el concepto de género, no estaría de más abordarlo con relación más al tema y tratar de anclarlo a la salud, que es el eje principal del trabajo. Y como lectora foránea, lo reitero, un tanto ajena al contexto histórico y diría también geográfico de Argentina, me hubiera gustado ver en el escrito algunos mapas para ubicar espacialmente la región sobre la que estaba leyendo, solamente para tener una idea más clara de cuál era el espacio que habitaba la protagonista y dónde tuvo lugar el conflicto, que bueno, ya lo decía en la presentación, ese mapa que nos mostraste al inicio me parece maravilloso y sobre todo con esta pues definición, ¿no? De cómo van avanzando los espacios, cómo se recuperan y cómo se pierden, y después el que también donde marcaste los lugares por donde estuvo María, me parecen muy buenos para pues facilitar, ¿no? El entendimiento de su ubicación espacial. Con esto solamente me resta felicitar de nueva cuenta a la autora por rescatar a las mujeres comunes, las que si no hubiera sido porque transgredieron las normas sociales establecidas en su contexto, no hubieran tenido otra manera de pasar a la historia. Espero que este trabajo no quede aislado, sino que se una a otros casos que puedan ser localizados en los archivos y así logre Mariana Vera gestar un proyecto más amplio sobre las dinámicas sociales y de salud de las mujeres del sur bonaerense a finales del siglo XIX. Muchas gracias. Gracias a ti, Ceci, también por tus comentarios. Pues yo creo que hay mucho que seguir debatiendo en los dos temas. Sin embargo, vamos a tener que pasar a la siguiente ponencia para dar paso, ya hay algunos comentarios en Facebook, entonces a lo mejor podríamos leerlos si nos da tiempo al final. La siguiente ponencia se titula Construcción de identidades masculinas en varones adolescentes y su relación con la violencia feminicida. Un análisis en contextos locales del estado de Tlaxcala, por María Fernanda Ballinas Urbina. Y voy a permitirme presentarla brevemente. María Fernanda Ballinas Urbina es licenciada en Ciencias de la Familia y maestra en Estudios de Género por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde actualmente cursa el doctorado en Ciencias Sociales. Ha realizado diversos diplomados en temas de género, derechos humanos y atención a víctimas de violencia, impartidos por instituciones como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Pedagógica Nacional y el INMujeres. Es miembro de Consultoría Social, encargada de la planeación, ejecución o supervisión de talleres, cursos, pláticas y conferencias que se imparten en el sector público y privado con el objetivo de prevenir o atender la violencia de género en el ámbito familiar, educativo y comunitario. Adelante, Fernanda, tienes 20 minutos para tu presentación. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Ok. Bueno, primero que nada, nuevamente, igual que mis compañeras, agradecerles la oportunidad de venir a compartirles el proyecto que actualmente estoy desarrollando como parte de mis estudios de doctorado. Mucho gusto a todas, es un gusto escucharlas y les agradezco también su escucha y su lectura. Bueno, como bien lo decía, este es el tema. Déjenme ver, ahí está. Yo propuse, o bueno, envié lo que es el capítulo 1 de mi investigación. Vamos a platicar un ratito, estos 20 minutos, sobre cuál es el problema, por qué se tiene que hacer esta investigación, cuáles son los objetivos, en qué preguntas nos basamos y el recorrido metodológico que se está proponiendo. El planteamiento del problema. Decimos, creemos que para esta investigación es importante darnos cuenta que la construcción de las identidades masculinas en varones adolescentes es probable que tenga una relación con la violencia feminicida que estamos viviendo en diferentes contextos. Especialmente en esta investigación vamos a hablar de los contextos locales del estado de Tlaxcala. ¿Por qué creemos que esto es un problema?
Bueno, creemos que es un problema porque estamos hablando de que a lo largo de diferentes generaciones se están transmitiendo solamente un tipo de masculinidad o una forma de ejercer esa masculinidad, que es la masculinidad tradicional o la masculinidad hegemónica. Después, hay factores que participan en esta construcción de identidades. La cultura, la familia, la comunidad, la educación, y todos estos factores nos hemos dado cuenta que realmente participan y confabulan para que estas masculinidades tradicionales sigan su curso sin que haya mucha resistencia en que se sigan observando. Después, bueno, hay un incremento en casos de violencia extrema en grupos etarios de 12 a 18 años. Anteriormente podíamos observar que la violencia de género o la violencia extrema hacia las mujeres, pues se observaba en mujeres adultas. Ahora, por lo menos en los contextos en los que se está desarrollando esta investigación, tenemos que chicas de 12 a 18 años están no denunciando, pero sí expresando de diferentes maneras las violencias que están viviendo. Y luego tenemos que se debe de investigar esto como un problema, porque vaya, las políticas públicas y los programas que han emergido se han enfocado en la revictimización de las mujeres y se han enfocado en la atención del problema. Uno de los objetivos que tenemos en esta investigación es enfocarnos en la prevención de este problema. ¿Qué podemos hacer para prevenir que estos factores sigan y sigan perpetuando esta violencia hacia las mujeres? Después, bueno, nos queremos basar en uno de los ejes, que es el incremento de la violencia feminicida. Quiero compartirles que uno de los principales obstáculos que estamos teniendo en la investigación es definir como tal la violencia feminicida, ¿sí? Hemos hecho un recorrido en el documento extenso, hemos hecho un recorrido de lo que es la violencia, después cuando pasamos a lo que es la violencia de género, y lo que pasamos actualmente a lo que podemos llamar la violencia feminicida, que si bien podemos llegar a confundir con el feminicidio, no es lo mismo, sino que la violencia feminicida es todo un cúmulo de violencias de las que somos víctimas las mujeres o algunas mujeres, que puede o no terminar o culminar en lo que es un feminicidio o una muerte violenta de estas mujeres. Repito, la justificación, pues queremos enfocarnos en lo que es este incremento de violencia en dos ejes, en los factores que participan en esta construcción de identidades masculinas. Repito, familia, educación, cultura e incluso la religión. Hicimos un análisis de lo que han venido siendo las políticas públicas, las campañas enfocadas en la atención, y volvemos a darnos cuenta que estamos cayendo en un ciclo vicioso de atender el problema y no de prevenirlo. E incluso algunas campañas que nos hablan de prevenir la violencia, pues vuelven a llegar a este punto de que se habla de la atención, ¿no? El objetivo general, pues, es explicar la posible relación que existe entre entre la construcción de identidades masculinas y la violencia feminicida. Tenemos objetivos específicos, tenemos que describir el proceso de construcción identitaria en varones adolescentes. Otro cuestionamiento que se nos ha hecho es ¿por qué en varones adolescentes? Nos hemos dado cuenta después de analizar las políticas públicas, las campañas, los programas, que la mayoría de estas políticas, de estas campañas, van dirigidas a varones adultos que han sido agresores. Gracias a ello, tenemos información para poder acercarnos a las adolescencias o a las infancias, pero algunos estudios en países donde se ha tocado este tema, nos han arrojado resultados que nos dicen, bueno, si nosotros trabajamos con varones agresores, estamos trabajando nuevamente la atención del problema.
pero si trabajamos un poco en ver el proceso de cómo se construye esta mirada que tienen los varones en la superioridad y la inferioridad en ser masculino, femenino o varón, mujer, podremos quizá tener una posibilidad de modificar y de dar posibilidades distintas a los varones de no solamente seguir una línea de lo que es la masculinidad hegemónica, sino de que existen otras alternativas para poder ejercer y ser una persona, ¿no? Y salirnos un poquito de esta parte dicotómica entre lo femenino y lo masculino y el desarrollo, el ejercicio del poder. Tenemos que identificar los factores que interactúan en el proceso de construcción de estas identidades. ¿Por qué identificar los factores? Porque recordemos que el género, recordemos que es una construcción, ¿sí? Es una construcción social. Y en esta construcción social, pues bueno, interactúan diferentes factores. Nosotros en esta investigación queremos enfocarnos en lo que es el factor educativo, sin descuidar lo que es el factor familiar, comunitario, religioso, pero sí queremos enfocarnos en lo que es el factor educativo o el sector educativo por una razón. Actualmente, nuestros adolescentes pasan de 8 a 10 horas conviviendo en el ámbito educativo, ¿sí? Por cuestiones socioeconómicas, por cuestiones culturales, por cuestiones de construcción de familias, es más el tiempo que pasan los chicos en el ámbito educativo que en el ámbito familiar o en el ámbito comunitario o en el ámbito religioso. Por eso nuestra investigación va a hablar o se va a desarrollar en el ámbito educativo. Después vamos a definir los modelos de identidad masculina a los que tienen acceso los varones adolescentes. Nosotros pensamos que el modelo hegemónico es uno de los que impera en la elección de estos chicos o en los modelos que tienen a su alcance. Sin embargo, queremos saber ya en los hallazgos de la investigación si hay algún otro modelo a los que tengan alcance y si los hay, queremos conocer por qué los chicos se están dirigiendo únicamente en su mayoría a este modelo hegemónico. Después vamos a registrar las prácticas y los significados de la violencia feminicida en varones adolescentes. Recordemos que, como les decía en un inicio, nos ha costado un poco definir, ¿no? Definir esta violencia feminicida. Sin embargo, en México, en diferentes estados de nuestro país y en Tlaxcala, tenemos una ley general del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Dentro de ella tenemos una definición de lo que es la violencia feminicida y nos habla de no solamente esta violencia física, psicológica, sino de esta violencia comunitaria, de esta violencia estructural. Entonces, queremos saber cómo nuestros varones adolescentes están participando de esta violencia y cómo en algún momento saber si la están haciendo suya para después, en las relaciones que llevan con sus pares o con alguien más, las están reforzando y en lo subsecuente, cuando lleguen a tener relaciones, ya sea laborales, sea sociales o sea sentimentales con una mujer, pues bueno, van a volver a ejercer o van a desarrollar este tipo de violencia. Entonces, por último, pues ya después de este recorrido, queremos conocer si hay esta relación y si podemos generar algún modelo de intervención para llevarlo a cabo en espacios educativos. Bueno, me voy al recorrido metodológico y nosotros queremos hacer una metodología, queremos utilizar una metodología cualitativa por una razón. Hemos hecho una investigación para conocer los antecedentes de este tema y nos hemos dado cuenta que la mayoría, un 80% de las investigaciones nos habla de este tipo de violencia con estadísticas, nos habla, digamos, con un enfoque cuantitativo. Y creemos que el enfoque cuantitativo es muy importante para poder darnos una idea del problema, de la magnitud del problema. Sin embargo, no nos está dando la información que necesitamos para poder intervenir en este tipo de problemas. Queremos llevarnos de la mano con la investigación-acción
vamos a llevar a cabo talleres, talleres en escuelas de nivel secundaria de 3 municipios del estado de Tlaxcala, donde después de hacer esos talleres vamos a elegir algunos participantes y que ellos nos elijan a nosotros después de conocer el proyecto. ¿Para qué? Para llevar a cabo grupos focales, para hacer entrevistas semiestructuradas y de esta manera poder obtener nuestra información. El análisis de la información la queremos hacer bajo la teoría del interaccionismo simbólico de Herbert Blumer. Esto nos va a ayudar a que nosotros podamos ver cómo se construye el significado de estos chicos de ser hombre. ¿Mediante qué? Bueno, pues el interaccionismo nos dice, hay claves para conocer cómo se construye la identidad. Y estas claves se basan en cómo ellos se ven a través de sus pares, en cómo se ven a través de una comunidad y en cómo se ven a través de ellos mismos. Estamos utilizando esta teoría, estamos utilizando, por supuesto, algunas teorías críticas, ¿no? La teoría feminista. Estamos utilizando también lo que va a ser el modelo de la tríada de la violencia de Kaufman, que nos dice, bueno, la violencia que se está ejerciendo por parte de los varones no se ejerce únicamente directamente hacia las mujeres, sino también hay por ahí hacia ellos mismos o hacia sus pares. Entonces, esto nos lleva a pensar que se legitima esta violencia, se socializa esta violencia y pues bueno, también se tiene que atender de la misma manera como se ha hecho, pero lo más importante para la investigación es la prevención de esta violencia. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esto es como la parte que les queríamos compartir o que les quería compartir desde pues desde el proyecto que estoy planteando en mis estudios de doctorado. Y por mi parte eso sería todo. Muchas gracias, Fernanda, por tu presentación. A continuación voy a darle la palabra a tu lectora, quien es Melina Amao Ceniceros. Es un gusto tenerte acá, Melina. Voy a presentar brevemente. Ella es doctora. Melina Amao Ceniceros es doctora en Estudios Culturales por el Colegio de la Frontera Norte, integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras SNI Nivel 1. Sus líneas de investigación son espacio, género y poder. Es autora de diversos artículos, ensayos y capítulos de libro, entre ellos Mexican Queer Influencers, Corporal Emotional Social Reconfigurations, de 2024, y La politización estética del cuerpo contra visualizaciones artivistas, también de 2024, entre otros. Ha presentado ponencias en congresos internacionales de México, Colombia, España y Marruecos, de manera presencial, así como en la modalidad virtual en Argentina, Italia y Francia. Ha impartido cursos y talleres de teoría queer y de perspectiva de género en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en la Facultad de Arquitectura y en el Instituto de Investigaciones Culturales de la UABC, en Mexicali. Actualmente es profesora de tiempo completo en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California, UABC, Campus Tijuana. Participa en la Red Internacional de Sociología de las Sensibilidades, en la Red Nacional de Personas Científicas de la Diversidad Sexogenérica y es miembro de la Asociación Internacional de Sociología, en el WG08 Society and Emotions. Bienvenida, Melina, un gusto tenerte acá. Cuentas con 10 minutos para tus comentarios. Bueno, muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Pues agradezco mucho la invitación. Y pues pasando a las notas, ¿no? Rápidamente por el tiempo y también porque tengo entendido que al final habrá preguntas no generales para las ponentes, entonces para dar espacio a todo esto.
Bueno, el trabajo de Fernanda que revisé y ahorita complementado con la exposición, porque hay aspectos que no venían en ese documento que recibí, como el recorrido metodológico. Entonces, sobre eso hice algunas notas. Bueno, yo lo fui comentando, digamos, como en esta revisión un tanto ortodoxa de cómo se estructura un proyecto de investigación de tesis respecto a la construcción del objeto de estudio, la fundamentación o la discusión metodológica. Y bueno, esto de la justificación, que también estaría como dentro del planteamiento, y acerca de la metodología justo me quedaban dudas, y entonces ahorita que ya presentó el recorrido, pues tengo también algunas sugerencias. En realidad tengo más bien sugerencias. Yo de principio celebro el enfoque, ¿no? Porque me parece muy relevante que volteemos la mirada justamente hacia el origen de la violencia, ¿no? En el sentido de en quiénes está encarnada en el sentido justo de un mandato, ¿no? O sea, si entendemos el género como un sistema, ¿no? Que nos asigna o nos distribuye, digamos, de manera diferenciada en el espacio social a través de mandatos, a través de requisitos, vamos a ponerlo entre comillas, pues qué ha significado históricamente la masculinidad, ¿no? Entonces, eso me parece muy relevante, o sea, el enfoque me parece muy relevante porque justo es pensar también, ¿no? El abordaje de la prevención, pues estaría justamente en quienes potencialmente perpetran, ¿no? O pudieran perpetrar este tipo de violencia y no cómo se ha, digamos, manejado, que es siempre hacia las mujeres, ¿no? Como si las mujeres fueran o fuéramos las responsables de las violencias de las que somos objeto, ¿no? Y hay muchísimas políticas públicas que justamente han errado el enfoque porque constantemente nos están diciendo que tenemos que cuidarnos, ¿no? Pero pues de quién o de qué, ¿no? Y entonces ahí es donde ha faltado, digamos, el análisis crítico. Entonces a mí me parece muy interesante porque además la propuesta de este proyecto pues está encaminada a sumar a la política pública, ¿no? Es decir, no me voy a quedar en un nivel analítico, ¿no? De cómo es que se construyen, ¿no? Estas identidades masculinas, sino que esto me dé una fundamentación para poder crear un corpus, ¿no? Que fundamente justo política pública que sí sea eficaz, ¿no? Y bueno, entonces frente a eso serían los primeros comentarios en general. Ahora, con relación a la fundamentación, a mí me parece que, bueno, igual entiendo que lo que recibí es como una versión abreviada, pero sí me parece que es importante profundizar en ciertos conceptos. El primero sería género, en el sentido de cómo se está entendiendo el género, ¿no? Yo siempre pues invito a que se revisen pues estas autoras, ¿no? Que bueno, también se menciona que lo van, digamos, problematizando, lo van analizando como un sistema, ¿no? Y justamente analizar el género como un sistema nos permite alejarnos de esta mirada errada también donde se ha asociado género con mujeres, ¿no? Y no es eso, ¿no? Sino género es un sistema que legitima únicamente dos modelos, que es el de la feminidad y el de la masculinidad, ¿no? Entonces es un sistema binario, jerárquico, ¿no? Y dentro de este binario, bueno, no es binario únicamente en el femenino masculino, sino es binario también en el sentido de la normalidad y la anormalidad. Y frente a eso, la construcción de la masculinidad se le ha dado un lugar de vigilante, digamos, ¿no? De la norma de género en el sentido del lugar que le corresponde a las mujeres, nuevamente entre comillas, pero también de ser quien castigue de alguna manera a todas aquellas identidades, ¿no? Que disienten del modelo dominante. Entonces, me parece que es importante partir de qué es género. O sea, que quede, digamos, como muy claro, o sea, sí está, pero digamos que quede como de manera más contundente, porque eso también nos habla de un posicionamiento tuyo con relación a cómo se está entendiendo este concepto nodal, ¿no? Frente a eso, bueno, sí está Connell, sí se cita Connell, es muy importante porque pues para el estudio de las masculinidades no es muy importante. Sin embargo, sí siento que falta profundizar más en masculinidad hegemónica como tal, ¿no? Con relación a pormenorizar justo hacia la conducta, ¿no? La conducta o el comportamiento, o sea, cómo se manifiesta, ¿no? Estos mandatos, es decir, no se queda en una dimensión abstracta, digamos, del orden simbólico por ser cultural, sino cómo es que se manifiesta justamente en las interacciones. Por eso me parece muy bueno ahorita que escuché lo metodológico, que vas a estar, digamos, dialogando con el interaccionismo simbólico, ¿no? Y ahorita quiero comentar algo sobre eso. Me parece que es muy importante también, está citada
Segato, pero dentro de citas como grupales, ¿no? Como que varias autoras o autores manejan, digamos, este enfoque, entonces de pronto ya aparece Segato. Y a mí me parece que por la naturaleza de la investigación tendría que tener una discusión aparte, justamente porque Rita Segato pues ha estudiado, además, ¿no? De manera contemporánea, de manera muy reciente, muy actualizada y en América Latina, o sea, muy en nuestros contextos, digamos, pues ha estudiado justo pues la violencia feminicida, ¿no? Y cómo es que pues nos dice incluso para acabar las guerras hay que derribar, ¿no? El modelo de la masculinidad. O sea, eso es lo que está acabando con el mundo, ¿no? Ahí se fundamenta la violencia en todas sus expresiones, ¿no? En la masculinidad hegemónica, ¿no? Y entonces, frente a eso, me parece que sí es importante darle un lugar más, de una revisión más profunda al trabajo de Rita Segato. También pensaría en otro texto clásico que este no está por acá, que es La dominación masculina de Pierre Bourdieu, porque pues justo también va haciendo como esta explicación de pues de la masculinidad como un campo, ¿no? Y qué se disputa en ese campo, cuáles son los bienes simbólicos del campo, ¿no? Cómo se incorpora, ¿no? En el sentido también de llevar al cuerpo y a las relaciones. También tengo otras sugerencias. Ahorita apunté una que no la tenía, pero escuchándote que decías, pues que estás también en esta tarea de construir, ¿no? La definición de la violencia feminicida. A Julia Monarres, ¿no? Julia Monarres es una investigadora del COLEF de Ciudad Juárez y pues ella también pues tiene trabajo, de hecho tiene un concepto que se llama feminicidio sexual sistémico. Entonces, frente a esto, pues que ella ha trabajado, o sea, digamos, es teórica, es investigadora, pero también trabaja muy de la mano con las familias buscadoras, ¿no? Y también, o sea, que están familias pues que han sido afectadas por la violencia justo feminicida. Entonces creo que es muy importante. También mencionarías a Jack Valencia con, bueno, tiene un estudio, bueno, digamos, ella está más en el campo de la filosofía, pero lo que construye con relación al análisis de la masculinidad en México lo va relacionando justamente con un contexto de violencia criminal, ¿no? Y necropolítico y de narcoestado, digamos. Entonces hace como toda una contextualización donde pues está explicando cómo es que también este modelo de la masculinidad hegemónica, pues si bien es global, tiene su localización cultural también, digamos, por país, por región, y cómo es que entonces los valores de esta masculinidad van cambiando y se van convirtiendo en algo más violento y más brutal, ¿no? O sea, demostrar esto que también tú, entre comillas, como ser hombre, pues cómo está enmarcado culturalmente en diferentes contextos, ¿no? Entonces, pues, con Sayac Valencia se puede contextualizar justamente en México, ¿no? Con relación a todas estas otras dinámicas de violencia, digamos, criminal, ¿no? A otra escala, pero que también pues siguen siendo referentes culturales, ¿no? Y contextuales de la construcción de la masculinidad contemporánea. Y entonces algo que me parece muy fabuloso también de la formulación que hace Valencia es que habla de la obediencia, ¿no? Entonces dice, es curioso, ¿no? Que los hombres o la masculinidad hegemónica, ¿no? Quienes reproducen este modelo, estén digamos, como tan preocupados por ser aceptados en el circuito de, ¿no? de la masculinidad, que se vuelven absolutamente obedientes, ¿no? Dice, no desobedecen el mandato de la masculinidad, ¿no? Entonces dice, se invitaría a desobedecer. De hecho, pues la masculinidad hegemónica lo que es que castiga a quien desobedece, y ahí tendríamos a las disidencias también, ¿no? Entonces, todo esto con relación a la fundamentación teórica, tengo otras recomendaciones que subrayé por acá donde, bueno, solo las voy a mencionar, pero pues igual las puedo después compartir. Roberto Garda, Complejidad e Intimidad en la Violencia de los Hombres, de 2004. Y Beno de Keiser, El varón como factor de riesgo, masculinidad, salud mental y salud reproductiva, porque justamente tienen este enfoque que tú mencionas, es decir, la violencia que puede ejercer, ¿no? Potencialmente quien reproduce la masculinidad hegemónica no es únicamente hacia las mujeres, sino es hacia otras identidades, hacia infancias y hacia sí mismos, ¿no? Es decir, en esta demostración, ¿no? De la virilidad, etcétera, estos valores o de estos, bueno, sí, digamos, de estos capitales, diría Bourdieu, pues también se dañan a sí mismos, o sea, también son un factor de riesgo para ellos mismos, ¿no? Entonces, ese enfoque también está interesante. Ahora bien, con relación al planteamiento, las
los objetivos, me parece que el objetivo 1, 2 y 3 pueden ser un poco repetitivos. Digo, ahorita que ya los fuiste explicando, sí noto las diferencias, pero me parece que al final abonan hacia la misma finalidad y podrían agruparse, ¿no? Entonces, estos 3 objetivos, todos están alrededor, digamos, de la construcción de la identidad de la masculinidad. Entonces, quizá podría simplificarse en un primer objetivo, ¿no? Que abarque estos 3 que estás tú separando y ya luego el 2 y el 3. Y otra cuestión es que hay preguntas que tendrían que ser reformuladas porque están planteadas de tal forma que nuestra posible respuesta sería un sí o un no. Entonces hay una pregunta que me parece que incluso la general está así como que existe una relación entre tal y tal. Entonces ahí podríamos decir sí, sí existe, ¿no? O no, no existe. Entonces tendremos que plantear la pregunta, redactarla de otra forma para que justo nos posibilite respuestas amplias y profundas que no sabemos cuáles son todavía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Qué impacto tiene? ¿De qué manera se relaciona? ¿No? Entonces, como empezar así. Entonces, esa con la general y hay otras específicas que también tienen la misma estructura, entonces hay que reescribirlas. Em, la justificación me parece que, bueno, algo que ya me parece de por sí un aporte es el análisis que se hace de los vacíos en las políticas, donde pues están enumerados y el primero es justamente que tienen o sea, no nulo enfoque hacia las masculinidades, ¿no? Sino que muchas veces las políticas pues están hacia las víctimas y que generalmente pues son mujeres y entonces pues frente a eso pues o sea, digo, eso nuevamente le da una justificación a por qué es importante lo que tú estás planteando. Algo pues muy interesante es que hay también mucho trabajo desde los activismos, hay ilustradoras feministas que justo intervienen y hasta parece sátira, ¿no? Campañas que existen, ¿no? Que se dirigen hacia las mujeres para prevenir la violencia, pero pues, o sea, parece sátira porque no existe una campaña que se dirija a los hombres o a los varones, ¿no? Más que, bueno, estas que tú mencionas, quienes ya cometieron, ¿no? Entonces es como esta sensibilización o no sé, o concientización, pero hay ilustradoras que incluso pues ponen así como que en los baños, ¿no? O sea, si vas a salir a tomar, o sea, y crees que puedes agredir a alguien, tu hombre, pues no vayas solo, ¿no? Ve con alguien que te cuide para que no agredas a alguien, ¿no? Entonces hay cuestiones que pueden parecer hasta, te digo, hasta sátira, pero es pues efectivamente, ¿no? O sea, la violencia, si la queremos prevenir, pues tendría que dirigirse justo a quien potencialmente la ejerce o la va a ejercer, ¿no? Ahora bien, bueno, no sé cómo voy con el tiempo, ya me voy a apurar más todavía. Con la metodología. Bueno, ahorita en tu exposición, en el objetivo general, mencionaste eh, la palabra, o sea, estás hablando de la relación entre este tipo de violencia y las identidades, ¿no? Y entonces tú ahorita agregaste posible relación. Eso no está en el texto y tampoco está en tu presentación. Entonces, si lo vas a manejar con ese enfoque como una posibilidad, pues entonces que sea consistente, ¿no? Digamos eso, simplemente. Y si no, si se va a manejar como una afirmación, también está bien, ¿no? Solo tiene que estar muy bien fundamentada en toda la discusión teórica. Ahora bien, lo de la metodología, los talleres, pues digamos, no pormenorizaste aquí de qué se van a tratar los talleres, estaría bueno saber, ¿no? Pero bueno, pero está muy interesante justo, pues, pensar que haya un trabajo que va a implicar la participación, la colaboración, ¿no? De las personas y frente a eso pues también preguntarte si quizá no hay una confusión, porque de ahí sería pasar a grupos focales, si no es en lugar de grupo focal, si no es grupo de discusión, porque son dos métodos distintos, tienen sus matices, ¿no? Digamos, el grupo focal, en términos muy generales, nos pone, digamos, como a reaccionar frente a algo. Muchas veces se usan los trabajos de mercado y demás, ¿no? Que te ponen algo y reaccionas frente a algo o algún otro un proceso de diseño y demás. Y los grupos de discusión lo que buscan justamente es reflexionar a partir de ciertos ejes que tú vayas trazando como quien conduce el grupo y de ahí identificar el consenso y el disenso, ¿no? Y justamente tomando en consideración lo que decía también la primera
compañera que comentó, Patricia Arias, que cuando son actividades grupales hay quienes toman más la palabra y demás. Bueno, todo eso es materia de análisis, ¿no? También quién predomina, quién se inhibe, ¿no? Y después se puede pues llevar justo a las entrevistas individuales, ¿no? Porque ahí pues se abre esta otra posibilidad de confianza y de diálogo. Y el enfoque del interaccionismo simbólico, entonces me parece que es muy pertinente, ¿no? Digamos, para lo que estás planteando. Yo optaría también por sumar, revisar a Goffman, ¿no? Erving Goffman. Tiene un texto de la ritualización de la feminidad, pues me parece que puedes tú tener ahí una oportunidad para hablar de cuál sería la ritualización de la masculinidad, ¿no? Entonces, la ritualización de la feminidad en Goffman, él analiza a partir de imágenes y demás, y podrías tú entonces, digamos, como haciendo una actualización ¿no? y contextualización a tu objeto de estudio, entonces, ¿cómo se ritualiza la masculinidad? O sea, ¿cuáles son esos actos repetidos, comportamientos, valores, símbolos, ¿no? Que se están reproduciendo y encarnando y que entonces afianzan esta idea de la masculinidad donde la violencia es un elemento, pues, que parece ahí nodal, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí lo dejo y pues a sus órdenes para seguir comentando y dar más como sugerencias de autores y demás. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, Melina, por tu intervención. Seguro que sí es algo relevante para lo que está haciendo Fernanda Urbina y específicamente en Tlaxcala, que es pues un contexto también urgente, ¿verdad?, de violencia. Bueno, voy a leer algunos comentarios que tenemos en nuestra página de Facebook. Buenas tardes desde Calilegua, Jujuy, Argentina, Clara Vera, que le manda saludos a Mariana. Sofía Hernández, es excelente, la doctora Fabiola. Carmen Vera Rizo dice, buenas tardes desde Wilde, provincia de Buenos Aires. Carmen Vera. Giselle, la doctora Giselle Macías González también nos manda saludos, dice, excelente participación, gracias por esta oportunidad. La doctora Cristina Alviso Carranza dice, muchas felicidades, Fabi, excelente presentación. También nos dejan un comentario del Colegio SEC, muy claros conceptos, doctora Patricia. Y desde Charlatoria 24, es decir, la maestra Fabi, gracias por el espacio y también por los comentarios de todas y la guía metodológica puntual que compartió la doctora Patricia Arias. Ahorita se tuvo que retirar la maestra Fabi por cuestiones laborales, pero nos dejó estos comentarios. Así como la doctora Yuruen Lerma dice saludos y muchas felicidades a las ponentes y comentaristas. Otro último saludo. Gracias, Mariana. Muy interesante ponencia. Estamos a poquitos minutos de cerrar. No sé si hay tiempo para un minuto de reflexión nada más final de alguna de las ponentes. Bueno, ya se fue Fabi, pero ¿les parece en el mismo orden? Sí, la primera fue la maestra Fabiola Sevilla, la segunda fue Mariana Vera y por último María Fernanda Ballinas. Un minutito de reflexión, si quieren, como de contestación, tal vez a los comentarios o reflexión final para ir cerrando este seminario, por favor. Primero, Mariana Vera. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecer, por supuesto, los comentarios. Siempre ayuda esto de, bueno, al estar en países distintos y utilizar algunos conceptos distintos, por más que una a veces trata de saldarlos, hay algunos que quedan, que son tan comunes para nuestro uso, que está bueno, me parece una oportunidad muy rica la lectura justamente de una zona alejada, porque ayuda a revisar eso y a completar para que quede obviamente un texto mucho más rico y entendible para todo el que quiera acceder a él, ¿no? Y bueno, agradecer a Cecilia por sus comentarios, por su lectura. La verdad que lo que ella dijo a lo último es un desafío enorme, poder seguir encontrando otros casos, obviamente es lo que queremos, pero bueno, vieron cómo es el trabajo de archivo, ¿no? Uno va de a poquito y bueno, de vez en cuando aparecen estos tesoritos. Esperamos poder obviamente seguir encontrando
Va a ser un trabajo bastante arduo, pero bueno, lo estaremos intentando. Les agradezco mucho, muchas gracias a las compañeras y felicitaciones a ambas por sus ponencias que fueron también muy interesantes. Gracias, Mariana. Adelante, Fernanda Urbina, si quieres dar un último comentario. Pues igual que la compañera, agradecer el espacio, ¿no? Yo creo que es fundamental que podamos tener este tipo de encuentros donde se lean lo que estamos haciendo, donde podamos tener sugerencias desde otros espacios. A veces es complejo, una vez que ya leíste tu trabajo, ya no encuentras como por el camino, pero qué bueno que existe este espacio. Agradezco a Melina su comentario. Espero que nos podamos poner en contacto pronto para que me den las demás sugerencias. Y felicitaciones a todas por el proyecto y por los trabajos que se están presentando. Muchas gracias. Abro el espacio también aquí si hubiera algún comentario, pregunta, ¿no? Nada más. Bueno, entonces cerramos ya la sesión de este seminario, no sin antes recordarles que tenemos abierta la convocatoria para participar en este seminario para el próximo año. Regularmente lo abrimos en septiembre, octubre y cerramos la convocatoria el 21 de noviembre para hacer el calendario en diciembre, publicarlo y tenerlo todo listo para el siguiente año. Entonces, ahorita está abierta la convocatoria, pueden participar con temas de mujeres, sobre mujeres, de cualquier nivel, desde licenciatura, maestría, doctorado, está abierta la convocatoria. Y también decirles que la próxima sesión se realizará el viernes 31 de octubre. Contaremos con la participación de María Isabel Puente, quien nos hablará sobre la subversión legal feminista, Elizabeth Ávila sobre la evolución de los derechos políticos de las mujeres en México, y Erika Montoya nos hablará sobre las mujeres en el mercado laboral sinaloense. Pues les agradezco, Ceci, gracias por estar acá, gracias a las ponentes que se conectaron, a las comentaristas también, siempre es muy importante su trabajo. Gracias a Nadia, que hace esto posible, gracias a la doctora Lilia Vallardo, que es la coordinadora de este seminario, y nos vemos entonces el 31 de octubre. Hasta pronto. Ay, perdón, última cosita, un screenshot para terminar la sesión, si nos ayudas. Vente, Ceci.